Hechos capítulo 2, ahí estamos y estaremos hasta el miércoles porque el miércoles vamos a hablar de los últimos versos. Ya establecida la iglesia de Cristo, naciente, vamos a escudriñar los últimos versos el miércoles que viene, Dios mediante. Ya usted sabe, si suena el chofar antes, no me busque ni espere escuchar el estudio. Yo me voy a estar gozando, me voy a estar gozando allá en la patria celestial. Qué bueno ver a algunos que han estado enfermitos y ya están de regreso en casa. Señor es bueno. Hechos capítulo 2. Vamos a leer unos versos salteaditos. El mundo está en convulsión, está con dolores de parto, como dice Romanos capítulo 9. Bueno, ahora hay que bajarles el sonido a ellos. Eli, ciérrale la puerta ahí a los jóvenes, por favor. Gracias, hija. Y todo eso apunta solo a una cosa, que Cristo viene. Hechos capítulo 2. Nos quedamos allí hablando de poder desde lo alto. Recuerdan los que estuvieron el miércoles y nos quedamos allí en Jesús enseñando Lucas capítulo 24 en el verso 49 y la pregunta que dejamos en el aire es ¿qué es entonces la investidura celestial? Vamos a ver un poquito en esta noche. Hechos 2 capítulo 2 versos 5 y 6 son los primeros versos que vamos a leer. ¿Usted lo tiene? Dice la poderosa y transformadora palabra del Señor. Si cuando usted la escucha no le produce nada es porque no la está escuchando bien. Y no solo es escucharla, sino hacerla. Usted dice amén, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Quiero empezar ya a hablar de hechos, pero le voy a decir otra cosita. Es fácil estar sentado ahí y decir amén. Lo difícil es cuando se sale por la puerta para afuera y hay que poner la palabra en práctica. Usted dice amén, amén. Dale un codazo ya a tu vecino y dile, eso es contigo. Dice el verso 5. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, eran piadosos pero no conocían al Señor, eran buena gente pero no estaban llenos del Espíritu Santo, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, porque eso fue lo que pasó allí, ese de repente en el aposento fue un estruendo, se juntó la multitud, porque la gente, donde hay presencia de Dios, la gente viene a ver qué es lo que está pasando. Gracias. ¿Quién más dice amén? Donde hay presencia de Dios, y es por eso que yo les sigo animando que haga la costumbre de llenar el mismo banco para que el que venga por el estruendo que va a suceder aquí dentro de poco, a ver qué es lo que está pasando aquí adentro, no le coja su banquito, márquelo ahí y diga, este es mío. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versos 12 y 13, ¿lo tiene conmigo? Saltamos allí. Y estaban todos, ¿cómo? Atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Porque no entendían, unos entendían el idioma de diferentes lugares. Habían allí 11 ciudades diferentes. Verso 13 dice, mas otros burlándose, porque siempre hay el burlador, el incrédulo, el que trata de detener la obra del Espíritu pero no puede, decían, están llenos de mosto. Estaban borrachos a esa hora del día. Vamos a saltar más aún ahora al verso 36 hasta el 42. ¿Lo tiene? Dice, sepa pues, y ya este es Pedro predicando lleno del Espíritu Santo de Dios en esa primera experiencia de Pentecostés. Dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Ahí está Pedro exaltando el nombre del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, diga conmigo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y este es el verso que usa la falsa doctrina, que dice que solo hay que bautizar en el nombre de Jesús y se llaman solo Jesús. Esa doctrina falsa. Por cierto, que dicen que los que creen en la Trinidad somos diabólicos, que esa es una doctrina diabólica. Por solo este verso ellos dicen que solo hay que bautizar en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La fórmula completa de en qué nombre hay que bautizar, esa pauta la da el mismo Jesús. Ahí en Mateo capítulo 19 dice: id por todo el mundo y ¿qué? Y haced discípulos. Y bautizándolos, ¿cuál es la fórmula? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 39. Por esto usted debería aprendérselo de memoria, este verso. Porque entonces hay otra secta que dice que ese día de Pentecostés, ese Pentecostés solo fue para ese tiempo. Pero el apóstol Pedro nos enseña otra cosa y dice: porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para estos que preguntaron: varones, ¿qué podemos hacer? Para ustedes es la promesa. Y también para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Recuerden lo que Jesús dijo: primero Jerusalén, después ¿quién? Y después Judea, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Y entonces el apóstol aquí dice: para cuantos están lejos. Pero entonces después dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Entonces a usted también le pertenece la promesa del Padre. Para usted también es este Pentecostés. Dice el verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba, ¿quién? Pedro, los apóstoles, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en el momento. Eso no cogieron 7 clases, ni 13, no fue bautizados después que recibieron al Señor. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, porque no se contaban las mujeres y los niños. Así que fueron mucho más de 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así nace la iglesia primitiva. El primer modelo de iglesia bíblico es este: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿a qué está llamada la iglesia de Jesucristo? Número 1, dígalo conmigo, usted lo tiene ahí adelante, no me mire a mí, no estoy tan linda hoy. ¿A qué está llamada la iglesia de Jesucristo? Número 1, vamos. Vaya partiendo ahí el verso. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Espérate, antes que siga, dile ahí a tu vecino: no hay invento, ya todo fue escrito. Ajá. Número 2, en la comunión unos con otros, el que te cae bien y el que no te cae tan bien. Número 3, en el partimiento del pan, en la santificación, en la consagración y en las oraciones. Es el modelo bíblico eficaz y que Satanás quiere borrar de las iglesias hoy en día. Así que la pregunta que dejamos pendiente allí, y comenzamos en esta noche hasta donde podamos avanzar, es:
¿Qué es entonces la investidura celestial? Porque estábamos hablando en la pasada clase que el que da el poder es el Espíritu Santo que viene de arriba, como dijo Jesús. No se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Así que, ¿qué es entonces la investidura celestial? Número 1 es revestimiento del Espíritu Santo. Número 2 es autoridad espiritual delegada por Dios, no por ningún hombre. Y es por eso, y ahí es donde está el fracaso de muchos ministros que delegan a una persona y le dicen, por ejemplo, usted va a ser pastor, pero Dios nunca dijo que el llamado era pastoral. Dios dijo que el llamado era evangelístico, y ahí hay un ministro fracasado. Porque el llamamiento lo hace Dios. Usted dice amén, lo hace el Espíritu Santo. Y número 3, capacitación espiritual. ¿Qué hace entonces la investidura celestial? Nos capacita para actuar en lo sobrenatural. Cuando llega la investidura espiritual, cuando llega el Espíritu Santo a la vida del creyente, eso nos capacita entonces para comenzar a actuar en lo desconocido. Eso es lo sobrenatural. Lo que nosotros no conocemos viene solamente del Espíritu de Dios, viene solamente del cielo, viene solamente del Padre de las luces. Y número 4, ¿qué es entonces la investidura celestial? Esta es la respuesta número 4, habilitación para ministrar con poder. Pero hay una diferencia importante que quiero enseñarles antes de continuar en esta noche. Hay una diferencia importante que Jesús nos enseña. Juan capítulo 14, vaya conmigo. Ahí está el pasaje completo de Jesús hablando acerca del Espíritu Santo que estaba por llegar cuando Él ascendiera. En el verso 17, el Señor dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, estando el Señor ahí, mora con vosotros. Pero el Señor hace aquí entonces una pauta y dice, en otras palabras, no solamente va a morar con vosotros, no solamente se va a mover con ustedes, con vosotros, sino que va a morar en vosotros. Entonces el Señor dice, está con vosotros, pero estará en vosotros, dentro de ustedes. Y es por eso que el apóstol dice que nosotros, ya Dios no habita en templos hechos de manos, sino que ahora el templo del Espíritu somos usted y yo, porque Él habita con nosotros, y no solamente con nosotros, sino en vosotros. Así que hay una diferencia cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios recibe esa investidura de lo alto, cuando recibe esa capacitación sobrenatural. Hay una diferencia entre conversión e investidura. Conversión es la que te salva, es la que dice el apóstol, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es la que dice el apóstol Pedro en el discurso aquí que estamos escudriñando poco a poco, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es conversión, eso es que el Espíritu está con nosotros. Pero entonces investidura quiere decir un equipamiento espiritual, una capacitación espiritual. Es que el Espíritu desciende sobre su iglesia, desciende sobre sus hijos para habilitarnos, para poder entonces ya no ser solo iglesia, ya no ser hablar solamente de lo que puede hacer Dios, sino demostrar lo que puede hacer Dios. Hacer que el Espíritu Santo se manifieste, como oraba ahorita Fabio, y yo decía, wow, el Espíritu Santo está tomando control aquí, porque vamos a hablar un poquito de los dones espirituales en esta noche. Para entonces, cuando viene la investidura y el Espíritu Santo ya no solamente está con nosotros, sino en nosotros, los dones comienzan a manifestarse en la iglesia de Jesucristo. Y hace falta que en esta iglesia comience a despertarse los dones. Están ahí porque el Espíritu los ha repartido ya. Cada uno tiene un propósito en la casa del Señor. Cada uno cumple un propósito según
según 1 Corintios capítulo 12 al 14, dentro de la casa del Señor. Unos son manos, otros son bocas. Unos ponen las manos sobre los enfermos y son sanos. Otros ponen las manos sobre los atados y ellos son liberados. Otros tienen el don de profecía, otros tienen el don de hablar en lenguas, otros tienen el don de ciencia, otros tienen la capacidad del don de sabiduría. Todos cumplimos con un llamado diferente en la casa del Señor. Y cuando esa investidura espiritual llega, entonces nos equipa. Dones son repartidos para que la iglesia no crezca solo en números, sino en poder. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y es importante recalcar esta diferencia: conversión e investidura. Si usted todavía no ha sido equipado por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está morando contigo, pero todavía no está dentro de ti, esta noche hay una invitación muy cordial del mismo Espíritu Santo para que usted busque esa llenura, para que usted busque esa investidura, porque la iglesia de hoy en día, más que nunca antes, necesita poder de lo alto, necesita manifestación espiritual. Mire, cuando un mecánico, cualquiera que haya sido la rama que se graduó, un mecánico de aviación, un mecánico de autos, un mecánico de refrigeración, un mecánico recién graduado, ya tiene el título, pero tiene que hacer algo muy importante, sin lo cual no va a poder trabajar ni ejercer su profesión. No importa cuánto haya estudiado, no importa cuántas gotas de sudor haya derramado para aprobar su examen final. Si el mecánico, cuando tiene el título, después que ya se graduó, no va y compra sus herramientas, no va a poder funcionar como mecánico. Nadie le va a querer contratar. Mis hijos, cuando comenzaron a trabajar en la mecánica, ellos comenzaron a equiparse con sus herramientas, porque aunque haya un título que diga que usted es mecánico, si no tienes herramienta, con el dedo no puedes arreglar el aire acondicionado y darle vuelta al tornillo. Con el dedo no puedes zafar allí las bujías de los carros. No, tienes que tener herramientas. Y eso es lo que hace la investidura del Espíritu Santo. Nos hace a nosotros herramientas para que la iglesia entonces pueda manifestar el poder de Dios en la tierra. Así que la investidura del Espíritu convierte a creyentes comunes en herramientas extraordinarias para la gloria del nombre de Jesús. Usted es una de esas herramientas. Aunque me están mirando ahí con tremenda cara de sueño, yo le voy a decir en esta noche, con el poder de Dios, número uno, que no dependo de su cara para predicar la poderosa palabra de Cristo. Y número dos, te voy a decir que tú eres alguien común, pero cuando eres investido del poder de lo alto, entonces usted se convierte en una herramienta en las manos del Eterno, en una herramienta en las manos del Dios Todopoderoso. Esto no se trata de tu poder, se trata de poder de lo alto. Aleluya. Entonces, cuando viene esa investidura sobre nosotros, dejamos de ser comunes, dejamos de ser solo un título adornando una pared y nos convertimos en la poderosa iglesia de Jesucristo. La iglesia que está marchando hoy en día necesita entonces esa investidura, necesita ese revestimiento de poder, necesita que el Espíritu Santo refresque tu corazón. Aleluya. Porque le voy a decir algo: cuando llegamos al Señor, sé que algunos en esta noche me podrán decir: el Espíritu Santo me bautizó a mí, la promesa del Padre yo la recibí hace 20 años, pero está empolvada. Y en este tiempo el Espíritu Santo quiere desempolvar los dones que ya Él te dio. Esos que tú usabas cuando recién recibiste la promesa, que parecías un gallo cacareando por todas las esquinas. Ráscale la panza a las ranas, ráscale la panza a las ranas. Y nada más que alguien tocaba la primera tecla del piano, ya usted empezaba: ay, chi, 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 chi. Y ahora usted está demasiado convencional, demasiado ortodoxo, y no me puede nadie
oír hablando en lengua. Yo nada más hablo en lengua en mi lugar privado. Eso no fue lo que pasó Pentecostés. Yo sé que dentro de la casa del Señor tiene que haber orden, porque Dios es un Dios de orden. Yo sé todo lo que dice 1 Corintios 14. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero también sé que el Espíritu Santo, cuando desciende sobre una persona, allí hay manifestación espiritual. Allí hay gente hablando en lengua. Ahí hay poder de lo alto. Se produce un estruendo, porque eso fue lo que pasó en Pentecostés. Pero nosotros somos tan atrevidos que queremos ponerle rienda al Espíritu Santo. Queremos decirle al Espíritu Santo lo que debe y lo que no debe hacer. Pero en esta iglesia, diga conmigo, en esta iglesia, en estas 4 paredes, el Espíritu Santo tiene toda libertad, tiene toda cobertura de parte del ángel de esta iglesia, para que Él se mueva como Él quiera, para que interrumpa tu boca, para que abra tus labios, para que se desate una alabanza, para que lo ortodoxo ya se vuelva pentecostal y de hueso colorado. Aleluya. Es tiempo de recordar las sendas antiguas. Mira, yo recuerdo que cuando terminábamos la escuela dominical allá en mi iglesia, en el diezmero, de allá era toda mi familia. Yo creo que nosotros solo llenábamos la iglesia. Terminaba la escuela dominical y después, seguido de la escuela dominical, empezaba un culto que el pastor Héctor Junte comenzó a llamar cultos de búsqueda, y solo era para buscar el derramamiento del Espíritu Santo y manifestaciones dentro de la iglesia. Y lo que yo veía allí de niña era el poder genuino. Ahí no había invento, porque incluso cuando se empezó a usar tío y mami y los demás que son más viejos que yo, toda esta gente, se empezó a usar la caída y ponían las manos, no había nadie empujando. Eso vino después, porque el hombre casi siempre echa a perder la obra del Espíritu Santo. Y allí habían unos que era como decimos nosotros los cubanos, cocotú. Y a mí nadie me tumba. ¿Y eso qué cosa es? Y la risa. Y se caían en el piso, empezaban a reírse. Y uno de los que se cayó para atrás fue un tío de nosotros, de la familia. Creo que fue para adelante, que ese espíritu lo tumbó para adelante de la cabeza. La cara la puso en el piso, porque era el Espíritu Santo. Y cuando aquello pasaba, yo no conozco a una persona más seria que nuestro pastor Héctor Junte, o alguien más pesado que ese tío de nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo se manifestaba, todo el mundo boca abajo. Se hacía lo que el Espíritu Santo quería hacer en su iglesia. Habían gente orando, habían otros alabando. Es como la canción esa que estamos acostumbrados a cantar. Juan vio el número de los redimidos. Vamos, cántala conmigo. Y todos alababan al Señor. Eso pasó en el aposento. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Y eso pasaba en aquellos cultos de búsqueda, y eso tiene que volver a esta iglesia, porque para eso estamos escudriñando el libro de los Hechos, para volver a la senda antigua de la iglesia, que nació primero en el corazón de Dios y después nació allí en un lugar que no era famoso, que no estaba preparado con luces, prende luces, apaga luces, no habían humo, no habían aplausos, no habían títulos, no habían diáconos, no había nadie allí todavía. Lo que había era una inexperiencia tremenda, pero una promesa. Había una esperanza, había gente obedeciendo, había gente unánime, había gente junta. Eso era lo único, y lo único que necesita la iglesia de Jesucristo hoy en día es lo mismo: gente unánime, gente con esperanza, gente obediente, gente esperando el derramamiento del Espíritu Santo, gente que tenga en su corazón fe y no incredulidad de lo que puede hacer el Espíritu. ¿Y saben por qué no recibimos? Porque falta fe, falta gente que le crea a Dios, falta gente que tenga esa esperanza ardiendo en su corazón, falta gente con hambre, falta gente con sed dentro de la casa del Señor. Es por eso que estamos predicando
llorando y hay gente con cara de limonada porque falta. No hay. Usted piensa que lo que estamos diciendo, eso ya lo he oído muchas veces. Pues te voy a decir algo. Esta es una de las últimas veces que lo vas a escuchar aquí en la tierra, porque pronto se va a oír el chofar. Aleluya. Y solo los que creyeron son los que van a poder escuchar esa trompeta de gloria. Aleluya. Así que usted y yo, que somos gente común, que somos, como dijo Pablo, y el último, yo como un abortivo, porque no tengo, he sido mala, he perseguido a cristianos, porque algunos decimos, Pablo, pero nosotros perseguimos con la lengua. Yo he perseguido cristianos, he dicho, este sí es salvo y este no es salvo. He pasado la navaja por el cuello de mis hermanos. Yo soy un abortivo, pero he venido al conocimiento de Cristo y ahora soy una herramienta en las manos del Eterno. Soy una herramienta en las manos del que vive para siempre. Ay, mira qué aplauso más flojo. Vamos a aplaudir al Eterno en esta noche. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Cuando los dones del Espíritu Santo empiezan a manifestarse en la iglesia, ¿sabes lo que pasa? Que todos los imposibles que nosotros estamos acariciando, Jorgito no se levanta de la cama, ahora lo quieren sacar, el fulano por allá, no voy a mencionar muchas cosas porque algunas son privadas de nuestro conocimiento solamente, pero tenemos muchos imposibles delante. Cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta dentro de su iglesia, los dones comienzan a surgir como las rositas de maíz, comienzan a saltar dentro de la iglesia y va a haber alguien con suficiente poder que vaya allí a aquella cama donde está Jorge, hace días ya que no abre sus ojos, y va a poder poner la mano y decir, Lázaro, sal fuera, porque eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo de Dios. Solo se necesita uno que le crea a Dios lo suficiente. Solo se necesita fe del granito de una mostaza. Es la semilla más pequeña que hay, pero después hay un árbol, el uno de los más grandes. Aleluya. Eso es lo que hace una fe pequeñita. Vamos, hijo, tú tienes fe pequeñita. Vamos, el que tenga fe pequeñita en esta noche diga, yo soy un instrumento, yo soy una herramienta, yo soy uno que puede ser usado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Esta iglesia está llena de pequeñitos. Aquí no hay ninguno grande. Y el que se crea que está grande, ahí. El que mire y no caiga. Esta iglesia, todos estos bancos, empezando por el pastor, la esposa del pastor y todo por ahí para abajo, somos gente común, ordinaria. Lo único que nos hace diferente es la investidura del Espíritu Santo de Dios sobre su iglesia. Oh, gloria al nombre de Jesús. Solo se necesita uno que vaya allí donde nuestra hermana Petra y le diga, levántate y anda, como el capítulo 3 vamos a ver después. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y a ti te digo, levántate y anda. Se necesita uno que quiera ser una herramienta en las manos del Eterno. Aleluya. Así que el llamado te da propósito en Cristo, pero la investidura te da el poder para poder cumplir el llamado, valga la redundancia. Ay, no entendieron. El llamado te da propósito en Cristo, pero la investidura es la que le da fuego a ese llamado. Aleluya. La investidura es la que hace que ese llamado sea eficaz y que usted no vaya para la calle a hablar de Cristo y nadie se convierta. La investidura del Espíritu Santo es la que te da poder cuando usted sale por esas 4 puertas. Usted va empoderado, pero el verdadero empoderamiento que viene solo de lo alto. Aleluya. Y usted va por esas puertas allí y
Y a cualquiera que se tropiece por el camino le dice, con solo decirle Cristo te ama, ese Cristo te ama va acuñado por el cielo. Aleluya. Oh, solamente cuando usted le dice a uno, Jesús murió pero resucitó y Él quiere cambiarte la vida, esas simples palabras van con el sello del Espíritu Santo y usted no tiene que hacer nada más, porque la persona sola dice, varones, ¿qué haremos? Aleluya. Porque el Espíritu Santo de Dios viene para llenarte de poder. Aleluya. ¿Y sabes por qué? Porque Él no quiere iglesia muerta. Lo voy a repetir por aquí. Tú me ayudas, niña. Dios, que es el dueño de todo este negocio, es Dios. Él es el creador de todo lo que existe. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra. Pero no solo la tierra, el mundo. Y no solo la tierra y el mundo, sino usted y yo y los que en él habitan. Todo es de él. Aleluya. Si tú pensabas que tú le pertenecías a un negocio, que tú le pertenecías a alguien que es el que dicta cuánto tú vas a cobrar y cuánto no. Si tú crees que el doctor es el que tiene jurisdicción sobre ti o las leyes de este país, déjame decirte que estás equivocado. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero resulta ser que el dueño de este negocio no quiere este negocio muerto. Él quiere que la iglesia sea un instrumento en sus manos. Y es imposible que el Dios todopoderoso, que el Dios soberano, el creador de todo lo que existe, tenga en sus manos cosas muertas. Él quiere que tú estés vivo. Vamos, pásale la voz allá ahora a la que está allá atrás. Dile, Él quiere que tú estés viva. No me ayudaste, te me fuiste. Y Petra, y Mami, y Billy. Pásale la voz ahí. Ajá, ayúdame. Porque tenemos un Dios tan grande. Que esa también cantábamos cuando yo era chiquita. Tenemos un Dios muy grande. Esto es una locura hoy. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Esto es del año de los, no sé. Él nunca nos falla. Deja, siempre con nosotros está. Y escucha esto. Nos levanta cuando caemos y en su mano fiel nos sostendrá. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Tenemos un Dios grande. El dueño de este negocio es grande. Él es todopoderoso. Por tanto, usted y yo no podemos modelar mediocridad porque tenemos un Dios grande. Aleluya. Usted y yo no podemos modelar escasez porque tenemos un Dios todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. Usted dice amén en esta noche. Así que el infierno no teme a iglesias grandes. El infierno teme a iglesias llenas del Espíritu Santo. Vamos, pásale la voz allá a tu vecino y dile, el infierno te teme a ti que estás lleno del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. El infierno no le atemoriza a una iglesia que se llena de una punta hasta la otra, pero muerta. No hay movimiento espiritual. No hay nadie manifestando dones. No hay nadie hablando en lenguas. No hay nadie cantando con júbilo. El infierno no le teme. No, es más, esos son amiguitos del infierno y él ni los toca. Está duro esto. Pero el infierno entonces se opone. Él presta toda
atención y persecución a un cristiano que está lleno de la investidura del Espíritu Santo. El infierno le teme a un cristiano que se arrodilla a orar, como hacía Daniel, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y aunque salga un edicto, no te puedes arrodillar más porque las rodillas están hechas talco. Daniel dice: no importa, desde mi cama yo voy a levantar el nombre del Señor. Desde mi lecho de enfermedad yo voy a decir que todavía tengo un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Aleluya. El enemigo sabe que con solo una chispa, con solo una chispa del fuego del Espíritu Santo, esto aquí coge candela. Es por eso que Él trata de distraerte. Es por eso que cuando está aquí la presencia del Señor, tú estás pensando en si apagaste la cocina o no. Estás pensando en que mañana dejaste estos quehaceres en el trabajo. Y tu mente está entretenida porque el enemigo quiere apagar la chispa del Espíritu. Pero en esta iglesia, diga conmigo, en esta iglesia, aquí la iglesia que nos preocupa, en Betel, que es casa de Dios y puerta del cielo, está por suceder un de repente, un chispazo del Espíritu. Y con solo una chispa del Espíritu, habrá todo un avivamiento que cambie toda una generación que ha sido apresada y está siendo oprimida por Satanás. Se necesita solo una chispa del Espíritu para que encienda este lugar. Y cuando digo este lugar, me refiero a tu corazón. Aleluya. Que ya no estés más entretenido en el afán del mundo, sino cuando se prende la chispa, el pensamiento que tiene que llenar la cabeza y los pensamientos del Hijo de Dios es: cuando, Espíritu Santo, ¿cuándo lo vas a hacer? Esa es mi preocupación. No que si voy a cobrar o no voy a cobrar, no que si tengo que despedir a este o despedir al otro. Mi preocupación en esta noche es que se prenda una chispa, que se prenda la llama del Espíritu en algún corazón, en alguno que esté dispuesto a hacer esa herramienta. Yo estoy dispuesta, yo no sé tú. Si hay alguien que se une conmigo en esta noche a hacer una herramienta de poder, vamos, levanta tu mano. Si no estás dispuesto, no. Pero si estás dispuesto a que la chispa empiece contigo, en esta noche levanta tu mano y di: empieza conmigo, Espíritu. Empieza conmigo, Espíritu. Yo no sé tú, pero mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de la presencia. Mira, ya me cansé de cultos rutinarios. Yo necesito algo nuevo de Dios. Vientos nuevos en la casa de Dios. Y le estamos pidiendo en las madrugadas, cuando el Espíritu me despierta, lo único que viene a mi mente: no estoy preocupada por dinero. No estoy preocupada por el sustento humano. Estoy preocupada porque, Padre, tú no avergüenzas a tus hijos. Y yo lo que necesito es un de repente del cielo. Una chispa, una chispa, una chispa del cielo. Y también le digo: no tienes que empezar conmigo, no tienes que empezar con el pastor. Empieza con cualquiera aquí. Uno que se levante y empiece a alabar al Señor. Uno que no pueda parar de alabar el nombre que es sobre todo nombre. Déjame decirte que una de las cualidades que tiene el fuego es que se expande. Ay, no me entendieron. Una de las cualidades que tiene el fuego es que tiende a expandirse. Y es por eso que los bomberos tratan de contener y te dicen: no abras la puerta. Si se te prendió el horno, no abras la puerta del horno, que si lo mantienes ahí contenido se apaga, porque el fuego se expande. Aleluya. Y si tú en tu lugar de rutina, donde vienes a sentarte a alabar el nombre del Señor, un día de esto viene el de repente de Dios sobre tu vida y tú comiences a alabar el nombre del Señor, ese fuego se va a expandir al hermano que está al lado, y del que está al lado va a saltar para el banco de atrás. Y de repente, dice el libro de los Hechos, escucha este secreto que encontré hoy: la casa donde estaban reunidos fue lo primero que cambió el ambiente del lugar. La casa donde estaban reunidos.
No fueron las personas los primeros que recibieron el chispazo. Fue el ambiente de la casa. Y es por eso que a algunos en este lugar ya les huele a lluvia. A mí me huele a lluvia, aleluya. Porque lo primero que cambió allí en Pentecostés fue el ambiente de la casa. Para que fuera propicio, para que entonces el Espíritu Santo viniera como un trueno y sorprendiera a todos los que estaban allí reunidos en aquel lugar. El ambiente cambia cuando llega el Espíritu. Cuando se están avecinando los vientos del Espíritu. Cuando se están avecinando las chispas del Espíritu. Lo primero que hubo fue viento y después vino el fuego, pero eso no se los puedo explicar. Lo primero que pasa es que el ambiente cambia. Aleluya. Y es por eso que algunos están sintiendo amor en estos días, hasta porque le caía gordo. Ay, abre tus ojitos, vamos, despiértate. Están sintiendo amor por aquellos que ni fu ni fa. Porque el ambiente comienza a cambiar. Pero no eres tú, recuerda, esto no es obra de hombres, es el Espíritu tocando corazones, aleluya. El Espíritu Santo tocando corazones, preparando el terreno donde Él pueda ser derramado para que haya un de repente. El Espíritu Santo comienza a cotejar, comienza a ordenar, comienza a cambiar mentalidades, comienza a romper tradiciones, comienza a hacer que aquel que tú no querías perdonar, tú tienes que llamarlo. Ay, déjame llamarlo, porque no puedo dormir pensando en que le debo algo a alguien. Ese es el Espíritu Santo cambiando el ambiente. Es el Espíritu Santo preparando el ambiente donde Él se pueda manifestar como fuego, como viento, como terremoto. Oh, la Chequina de Jehová está avisando el Señor que algo viene. Aleluya. Algo viene. Algo viene. Algo viene. Pero hay alguien también que se lo huele y ese es Satanás. Por tanto, él va a poner toda su oposición. Cuando pensamos que estamos levantando vuelo, faltan 20 porque están enfermos. Hay 15 que se ingresaron el mismo día con el mismo dolor. Porque el enemigo sabe que cuando el Espíritu Santo desciende, aleluya, cuando el Espíritu Santo hace un de repente los límites humanos comienzan a desaparecer. Porque los dones hacen que los límites desaparezcan. ¿No me entendieron? La manifestación de los dones a través del Espíritu Santo, que es el que los da. Él es el que da la capacidad al hombre para que se mueva en lo sobrenatural. Entonces, cuando los dones comienzan a manifestarse, los límites comienzan a desaparecer. Aleluya. Y el cáncer que decía el doctor que no tenía sanidad y que te quedaban 3 semanas, desaparece. Aleluya. Cuando hay manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y esos papeles que inmigración no quiere soltar, ese límite humano, lo sobrenatural hace que salga a la luz, aleluya, y suelte todo lo que el enemigo ha tenido apresado. Es por eso que el Satanás pone toda oposición. Es por eso que Satanás viene a infundir temor sobre la iglesia de Jesucristo. Es por eso que él quiere venir entonces a traer cadenas de opresión que te mantienen atado, que mantienen tu boca cerrada. Pero una de las cosas que pasó, lo más inmediato que pasó en el capítulo 2, luego del de repente espiritual, es que Pedro abrió su boca. Aleluya. Pedro comenzó a predicar la palabra del Señor. No invento humano, ni profecía de profeta loco por ahí. Te sacaste la loto, te ve una llave, 2 llaves, un Lexus, un avión para que te muevas tú solo para ir para el Sedano y virar. No, Pedro comenzó a predicar la palabra de Dios. La boca se abre cuando hay un de repente, inmediatamente, porque usted ha sido lleno, usted ha sido habilitado, capacitado de poder de lo alto, pero no es para hablar bobería, ni para robarle el protagonismo al Espíritu Santo.
Es para hablar del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no se da gloria él mismo. Jesús lo envió y él mismo dijo claramente: el Espíritu dará testimonio de mí. Entonces, aquí el único protagonista en medio del de repente es el Espíritu Santo de Dios. Su presencia maravillosa es la que desata. Su presencia maravillosa es la que rompe todo molde. Su presencia maravillosa es la que sana, la que hace que usted vaya a buscar a su vecino que le tiró agua caliente y le diga: vecino, coge un poquito de hielito. Es el Espíritu Santo de Dios. Así que Pedro se levanta porque fue investido de poder de lo alto y comienza a predicar. Pero esta no fue cualquier prédica. Fue una prédica de arrepentimiento. Y esto es lo próximo que está pasando allí en el capítulo 2. ¿Me regalan 5 minutos? Todos los viernes pido 5 minutos. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, hace olvidar tu pasado de quebranto. Aleluya. Te hace olvidar que tú negaste a Cristo cuando el gallo cantó. Te hace olvidar de las metiditas de pata cuando le dijiste a Jesús: ay no, que tal no te acontezca. Y Jesús te dijo: upaje o piso, mou Satanás. Apártate de mí, Satanás. El Espíritu Santo y su llenura hacen que tu pasado desaparezca. Y hacen que surja un testimonio de autoridad y de poder. Y hacen que tu voz ya no sea la tuya, sino que sea la del Espíritu. Aleluya. Que tus palabras ya no sean las tuyas, sino que sean las palabras del Espíritu Santo de Dios. Así que Pedro ya no habla con inseguridad, ya Pedro no dice disparates, sino que ahora Pedro comienza a hablar con autoridad. Y la predicación de Pedro llevó 3 puntos cardinales. Dígalo conmigo rapidito para ver si pasamos ya al capítulo 3. 3 puntos cardinales, los que toman nota. Lo primero que hizo Pedro fue confrontar el pecado. Y está faltando eso en las prédicas hoy en día. Aquí no. Lo primero que hizo Pedro fue confrontar el pecado. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, Hechos 2:40, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Número 2, la prédica de Pedro, guiado por el Espíritu Santo, exaltó a Cristo, no figuras humanas, no ministerios de hombres. No le dio lugar a la carne. Porque hay gente que en vez de predicarte lo que hacen es abrazar tus heridas. Y lo que quiere el Espíritu es sanar tus heridas. Pero hay prédicas que a ti te gustan escuchar porque te están dando besitos en tus heridas. Y si tienes heridas, lo que el Espíritu Santo te está diciendo en esta noche: quiero sanarlas. Pero el tratamiento arde. El tratamiento duele. Y si es una herida infectada, pues duele más todavía. Pero hay gente que con su prédica lo que hace es endulzarte el oído y te mantiene Satanás esclavizado ahí de algo que Dios quiere desatarte. Aleluya. Sigo. Así que el primer mensaje después de Pentecostés, lo primero que hizo Pedro fue confrontar el pecado y exaltar a Cristo. Porque el único que puede borrar el pecado es Cristo. El único que trae sanidad a las naciones es Cristo. Pedro lo sabía, por tanto dijo ahí en el verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los religiosos esto, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste. Dígame si eso no es confrontación. Dígame si eso no es incomodar a toda una audiencia. Pero como estaba haciéndolo a través del Espíritu Santo, lo que hicieron fue recibir al Señor. Porque nosotros pensamos que a veces endulzando la prédica, las personas van a recibir al Señor, y lo que hacemos es alejarlos más todavía de Dios. Dios, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Y Pedro comienza a exaltar el nombre del Señor. Así que el primer mensaje de Pentecostés fue sobre Jesús. No fue sobre cómo vivir una vida mejor. No fue de eres el campeón. No, diga conmigo, no. Entonces, ¿se nos hace necesario regresar a la iglesia de los hechos? Porque estamos lejos del modelo de la iglesia que Cristo inauguró allí en el aposento. Pedro no predicó de sus propias experiencias, no usó su testimonio, no hizo una reflexión que le sacara las lágrimas a la gente. Habló la palabra y la figura de Cristo. Predicó sobre Jesucristo crucificado y resucitado. Porque donde se mueve el Espíritu de Dios, Cristo es exaltado, el arrepentimiento aparece y las almas comienzan a recibir. Es por eso que aquí usted, los domingos, ¿usted le parece que la prédica está violenta? Siempre hay un convertido, porque es el Espíritu Santo el que a través de la palabra del Señor comienza a tocar los corazones y comienza a redarguir de pecado y comienza a decir, mira, escucha mi palabra, quiero cambiar tu corazón. Comienza a confrontar al pecador para que el pecador se arrepienta, para que el pecador vuelva al camino del Señor. Aleluya. Si hay alguna prédica que usted está oyendo por ahí, endulzándole el oído y diciendo que si falla 7 veces tienes oportunidad para la 8ª, apaga YouTube, apaga el lugar donde lo estás escuchando y concéntrate en la palabra del Señor. Lámpara es, Salmo 119, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me voy ya porque vi algunos bostezando. Y número 3, en la prédica de Pedro, él llamó al arrepentimiento. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos. Este es el centro del mensaje del capítulo 2. Arrepentíos. Si usted cree que no tiene nada que arrepentirse, vuelva a leer el verso 38. Si usted cree que esto es con el que no vino, o con su vecino, con su tío que no quiere recibir a Jesús, vuelva a leer el verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Y es que esto en la iglesia primitiva era automático. Usted recibía a Jesús, usted era bautizado y recibía el don del Espíritu. No como ahora que hay que pasarse 3 años después que se convirtió y algunos hasta 15 esperando la promesa del Padre. Póngase de pie en esta noche. Algo está pasando en las iglesias. Eso no lo puedo responder ahora que ya nos vamos. Algo está pasando en las iglesias. Pero hay 2 vertientes. Una, aquellos que dijeron como el primer verso que leímos en la primera lección. No volveremos y no escucharemos. Pero está la otra vertiente y ahí caemos usted y yo, la iglesia de los hechos. Los que levantan su mano en esta noche antes de salir a la casa y dicen, gracias Señor por tu palabra. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Háblame, no importa cualquier hora, pero háblame. Despiértame, sacúdeme del sueño, interrumpe mi beneficio, Señor, lo que yo creo que es mi beneficio. Interrumpe mis actividades para volver a tu corazón. Aleluya. ¿Habrá algo más importante para cualquier hombre que volver al corazón de Dios? Que estar en el centro de la voluntad de Dios. Mi padre siempre nos decía esto desde jóvenes, a mi hermano, a mí, a mami. Aunque esté debajo de un puente, pero haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Vamos, vuelve a levantar tu mano. Yo sé que hay cansancio, los hombros, las articulaciones, el menisco, el esto, el aquello. Levanta tu manito ahí al Señor y regálale medio minuto y habla ahí con Él un momentico con tus ojitos cerrados. Aleluya.
tiempo de meditar en Dios. Padre, bendice a tu pueblo reunido aquí en esta noche, los que están en casas. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos. Te pedimos, Espíritu Santo, tú conoces las peticiones que hay en nuestros corazones acerca de nuestros hermanos, del que está quebrantado, del que está caído. Ten misericordia, Señor. Pero sobre todo en esta noche te pedimos, aviva tu iglesia, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Que Betel pueda ser una de esas iglesias que tú tienes designada para que convierta esta ciudad en una ciudad celestial, en una ciudad divina, llena de lo sobrenatural, llena de tus manifestaciones. Que cada una de estas casas aquí, que son nuestras vecinas, Señor, se conviertan a ti, Padre, por el testimonio de lo que tú estás haciendo. No para gloria humana, de ningún humano, sino para conocimiento de tu nombre. Y para misericordia de aquellos que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, así oramos y te damos gracias en esta noche. Padre, gracias por llamarnos. Ninguno de nosotros merecía nada, pero tú tuviste a bien. Tú tomaste nuestro lugar como redentor, pagaste el precio como el rescatista mayor de la historia, con tu sangre preciosa. Nos redimiste de toda tribu, de todo linaje, de toda nación. Y te damos gracias, Señor. Gracias, infinitas gracias. Nuestras vidas enteras, cualquiera sea su duración, no alcanzarán para devolver un poco de lo que tú nos has dado. Y jamás alcanzaremos, Señor, tu grandeza, tu poderío, tu misericordia, tu amor, tu gracia derramada sobre nosotros. Gracias, Señor. Tu iglesia se va diciéndote gracias en esta noche. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos de regreso a sus casas. En tu nombre, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. Amén.